Buenas noches a todos los estudiantes de la carrera de Medicina, que son los principales actores en este proceso. Buenas noches a la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana y al doctor Oropesa, que actualmente está como vicedecano de la facultad. Él es nuestro director de carrera. Sean bienvenidos a este curso. Algunas dificultades sobre espacio, pero nos estamos apretando un poco. Está dirigido exclusivamente, es un curso de 3 días de imagenología. Vamos a desarrollar temas de los elementos principales de exámenes auxiliares de diagnóstico por imagen. Hoy día hacemos radiología, mañana hacemos tomografía y ecografía y el otro día hacemos resonancia magnética. Esto es un curso importante para la carrera, es organizado por la carrera de Medicina, considerando que nuestro diseño curricular, que está un poco viejito, que ya estamos trabajando para reestructurarlo, tenemos la materia de imagenología como transversal. Es decir, ustedes han llevado parte de imagenología en semiología, en neumología, en todas las materias y las especialidades. Pero creo que es necesario que se pueda desarrollar como una sola asignatura y por eso es que lo destacamos esto como un proceso complementario de formación continua, porque ustedes van a entrar pronto a hacer su internado y entonces hay que manejar elementos esenciales de estudios de imagenología que sean importantes en el apoyo al diagnóstico de enfermedades. Ustedes en internado tienen que saber cuándo pedir una tomografía, una radiografía, una ecografía y en qué patologías y en qué momentos nos sirven todos esos procesos. Por eso espero que esto les sea de mucha utilidad, porque ya pronto vamos a desenvolvernos con estos criterios en la práctica del internado. Por eso le doy la bienvenida y le agradezco la presencia a la doctora Moró, la decana, quien nos va a dar las palabras de bienvenida a este curso que va a durar 3 días. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Realmente para mí siempre es un orgullo poder compartir con ustedes, y más que todo en este evento tan importante que va a incrementar su formación académica, y pues es también necesario recalcar el apoyo y la perseverancia y el esfuerzo que hacen nuestros docentes, nuestro director de carrera, el doctor José Oropesa, que en este momento está como vicedecano interino, y el apoyo que tenemos de nuestro coordinador académico, que él realmente le está poniendo todo su empeño para que podamos realizar cursos de capacitación y más que todo dirigidos a ustedes. Y en este momento tan especial y tan grato, también agradecerle la presencia del doctor Moreno, que él ha venido como un invitado de nuestro equipo de trabajo, el doctor Omar de Año y el doctor Oropesa. ¿Yo qué puedo decir en este momento? Cuando veo a todos ustedes con esas ganas de venir a aprender. Bien lo decía el doctor, que en la carrera tenemos un poquito de debilidades, que prontamente lo vamos a subsanar cuando acabemos el nuevo diseño curricular. Y una de esas debilidades es la imagenología, que como bien sabemos lo llevamos o tocamos un poquito de tópicos en cada una de las asignaturas, en cada una de las materias que llevamos año tras año, pero no a fondo. Y sabemos que el médico, los que estamos ya ejerciendo la profesión, el doctor decía, nuestro diseño es un poquito viejito, y yo a manera de broma para que ría, le decía yo, igual que nosotros. ¿No es cierto? Nosotros, ¿no es cierto? En nuestra época no había imagenología, llevaba yo radiología en 3er año, pero sí era una asignatura que sí la cursábamos. Y ahora realmente el que no sabe interpretar una radiografía, el que no sabe interpretar una tomografía, no sabe hacer un buen diagnóstico. Los médicos
aparte de la clínica, tenemos que confirmar o descartar los diagnósticos que planteamos a través de los exámenes complementarios y en especial pues de la genealogía. Espero que este curso sea provechoso para ustedes, darles la bienvenida y lo damos por inaugurado el curso. Aprendan, esfuércense para que sean buenos profesionales, competentes y que puedan de esta manera contribuir a lo que es en el trabajo del día a día del profesional médico. Felicidades y muchísimas gracias, doctor, por darme la oportunidad de inaugurar esto. Gracias, doctora Moro. Cedemos la palabra al doctor Oropesa para que presente a nuestro primer disertante y comenzamos con el curso. Bueno, muy buenas noches. Obviamente saludos a la doctora Morón, al doctor Omar Leaño y aquí a nuestro disertante que es el doctor Moreno, que en esta oportunidad nos va a hablar sobre temas de imagenología. Él actualmente es un docente invitado de la materia de infectología, sin embargo, él sabe muy bien de estos temas de imagen. Como bien lo explicó el doctor Omar Leaño, nosotros no lo tenemos en la malla curricular. De las 32 materias que tenemos, en la malla curricular antigua que tenemos todavía, imagenología se encuentra insertada dentro de los temas de cada una de las carreras, de cada una de las materias. Sin embargo, estamos trabajando arduamente con el doctor Omar Leaño, con la señora decana y la vicedecana, para hacer una nueva malla curricular. Estamos en eso, ya estamos trabajando, no lo hemos dejado y necesitamos también la participación de ustedes para realizar los procesos de acreditación. Quería hablarles de ese tema de acreditación porque en la acreditación vamos a participar docentes, estudiantes y también administrativos, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que podamos conseguirlo. La malla curricular la estamos trabajando, los docentes queremos implementar algunas materias que lleven el nombre. Una de ellas es la de imagenología. Entonces vamos a tratar de insertarla, esa materia, dentro de la nueva malla curricular. Vamos a trabajar para que eso suceda. ¿Ya? Imagenología, y también hay otras materias que prontamente las vamos a socializar. Todo tiene etapas, todo tiene procesos. Entonces no es fácil implementar una malla curricular o una nueva materia o retirar alguna materia. No es sencillo. Se tiene que hacer un largo proceso con docentes, hacer encuestas, hacer mercado, ver el perfil profesional del egresado. El egresado de la Gabriela René Moreno es un egresado que fácilmente puede trabajar o participar en cualquier proceso de postulaciones a residencias médicas, por ejemplo. Ya tenemos muchos estudiantes egresados de la Gabriela René Moreno que actualmente están en la residencia médica y están haciendo un buen papel en los diversos lugares que están yendo. Queremos reforzar eso a través de una nueva malla curricular y sabemos que ustedes no tienen como materia imagenología y ya se encuentran en quinto año y van a entrar al internado este año que viene, creo yo, la mayoría, ¿no? Entonces, es la oportunidad que ustedes tienen ahora de asistir a estos temas, de hacer preguntas, ¿ya? De hacer cuestiones para que los disertantes puedan tratar de satisfacer las preguntas que les van a realizar. No tengan miedo, no tengan vergüenza, ustedes están en un proceso de aprendizaje y necesitan sacar sus dudas respecto a estos temas. Como dijo el doctor Mariano, son 3 días, hoy, mañana y pasado, que se van a pasar estos temas de imagenología. Y también aprovecho la oportunidad de que está nuestra señora decana acá para decirle que va a tener que ser hora nomás de ampliar nuestro auditorio porque está repleto. Está repleto y necesitamos ampliar nuestro auditorio para nuevos eventos que vamos a hacer. Lamentablemente no pueden entrar todos, hay algunos que están de pie
y eso a mí me pone muy, muy contento porque han venido a asistir a un tema que tiene que ver con la academia, que tiene que ver con la formación de ustedes, ¿ya? Que son los que nos van a atender al doctor Marleaños, a la doctora Morón y a mí más adelante, ¿ya? Entonces necesitamos que ustedes estén bien formados. Sin más preámbulos, quiero presentarles al doctor Moreno. Él va a dar interpretación radiográfica de tórax, ¿ya? Es una de las radiografías más solicitadas por los médicos. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches. Bueno, agradecerles por la invitación a las autoridades. Vamos a comenzar primeramente con el tema de radiografía de tórax. Primeramente quería saber de qué años, quiénes son de quinto año. Ya, de cuarto, de tercero. ¿Será porque van a tener examen de esto que han venido, ¿no? Y los de quinto, sinceramente, yo creo que lo aprovecharían mucho más porque está en cuestión de 2 meses de internado y esto no te lo van a enseñar en los hospitales, ya tenés que saber. ¿Ya? Entonces, lastimosamente el internado se podría decir es donde lo que no aprendiste en la universidad lo vas a aprender ahí a palo. Entonces, esa es mi recomendación que le estoy dando a los de quinto. Yo normalmente, un ejemplo, si entré con bastante deficiencia de internado, y yo pensé que estaba con bastante deficiencia y ya después tengo mi hermano que también estudió la carrera, y él, como le digo, no, como a diferencia mía, yo la pasé sufriendo la universidad, o sea, estudiando, aprendiendo, y él, yo lo veía tranquilo. Llegó al internado y lo que no lloró en la universidad lo lloró en el internado. Y bueno, es cierto que todos de interno en algún momento sentimos impotencia y todo lo demás, pero como les digo, todo lo que no van a aprender en la U lo van a aprender a palos en el internado. Entonces es preferible prever esa paliza y que no sea tan fuerte cuando lleguen. Así que estudien y echen ganas. Bueno, vamos a comenzar con la parte de interpretación radiográfica del tórax. ¿Ya? Este tema es bastante importante, se podría decir que es la principal radiografía que se pide cuando un paciente llega a emergencia, ¿ya? Entonces, hay varias directrices. Vamos a comenzar primeramente con los parámetros normales que tiene que tener una radiografía para que ustedes la puedan interpretar, y luego la parte de patología. Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda. Entonces, vamos. Entonces, una pequeña introducción, ¿no? La primera radiografía fue tomada por Röntgen en viernes 8 de noviembre de 1895. Ya, entonces se podría decir que este es un estudio relativamente joven y bastante útil. A pesar de que es del siglo pasado, aún así lo seguimos utilizando, este método diagnóstico. A diferencia de otros métodos laboratoriales que se inventaron y que ya posteriormente han ido pasando por obsoletos porque han ido apareciendo mejores, es cierto que mejor que la radiografía la tomografía y mejor que la tomografía la resonancia, pero aún sigue siendo bastante útil, sobre todo aquí en nuestros países, como decimos, en vías de desarrollo, ¿no? Por el costo, ¿no? Aunque existen otros estudios complementarios de diagnóstico, ¿no? La TAP, tórax, etnografía, etc. Actualmente la radiografía de tórax sigue siendo la base de la radiografía torácica. Debe de ser, por lo tanto, el estudio inicial de todos los pacientes con sospecha de patología torácica. Bueno, esta es la primera radiografía de la historia, se las presento. Es una anécdota, no sé si han visto en National Geographic la serie Genius de Albert Einstein, porque hay Genius de Pablo Picasso, Genius de Albert Einstein y de Nikola Tesla. ¿La han visto, la de Albert Einstein? No la han visto. Se las recomiendo que la busquen, porque en uno de los capítulos habla de Röntgen, comenzando, porque casualmente fue contemporáneo de Albert Einstein, y él hizo estudios por radiografía. Entonces él acomodó un prototipo de
de otro físico alemán que había hecho los primeros pininos en la radioactividad, acomodó este prototipo y puso la mano de su esposa en el aparato. Le dijo a su esposa: vení. Le hizo poner la mano y este es el anillo de boda de la esposa. Y disparó los rayos y quedó impresa la imagen. La esposa se asustó porque dijo: vos me has sacado una foto de mi muerte, por lo que se veían los huesos. Y él le decía: no, amor, esto es los huesos de tu mano, lo que acabo de descubrir es algo interesante. Él estaba tratando de buscar, como en ese entonces estaba la Alemania nazi en su auge, estaban experimentando con radiación para inventar armas. Y él estaba más que todo creyendo crear el primer prototipo de rayo láser. Pero descubrió de que cuando disparaba el rayo quedaba impregnado o quemado posteriormente detrás del rayo este tipo de imagen, y ahí descubrió la radiografía. Lo presentó al comité del premio Nobel, le dieron el premio Nobel a él, a Roentgen, pero resulta que Roentgen era judío. Entonces, como estaba en ese entonces el auge de la Alemania nazi, le hicieron un problema a Roentgen, porque resulta que el que inventó el aparato, porque lo único que hizo Roentgen fue alterar un poco el prototipo, le hizo problemas a este alemán nazi, peor que era judío. ¿Por qué? Porque le dijo: ese invento es mío. Lo único que hizo Roentgen fue cambiarle la graduación y disparar al azar, y fue un hallazgo accidental. Pero al final los del comité decidieron dárselo nomás el premio Nobel a Roentgen por el descubrimiento, porque una cosa es inventar un aparato de una forma y otro darle otro tipo de utilidad. Entonces eso fue lo que pasó, y esta es la primera radiografía de la historia, ¿no?, que ha quedado en los anales de la historia. Y bueno, es bueno presentárselos acá, ¿no?, un poquito de cultura general con respecto a la radiografía. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para interpretar una radiografía de tórax? Tenemos que tomar en cuenta estas 4 directrices. Número, saber anatomía y topografía del tórax. No es necesario saber la parte anatómica funcional, pero sí la anatómica topográfica, que esa es la que nos va a orientar, digamos, con respecto a qué imagen estamos observando. Luego la técnica radiográfica, que es donde vamos a hacer más énfasis, porque hay datos que tiene que tener la radiografía para que sea aceptable para su interpretación. Si no cumple la técnica radiográfica, ustedes están en su derecho de que este estudio se repita. ¿Por qué? Porque va a dar falsos positivos o falsos negativos de algunas patologías, o incluso ustedes mismos no van a poder identificar patologías. Ya vamos a ver, ¿no? Luego, conocer las densidades y patrones radiográficos. Ya vamos a ir viendo qué tipo de densidades se ven en la radiografía. Y luego, mucha atención y buena iluminación. Ya es por eso que utilizan la radiografía siempre para observarlo, lo ponen en esa pantalla blanca, que para los que no conocen se llama negatoscopio, de negativo, negatoscopio, ¿ya? Porque estamos viendo un negativo, en otras palabras, ¿ya? Y normalmente para una buena interpretación de la radiografía, máximo la radiografía tiene que estar a 30 centímetros de distancia del observador. Ya, si ustedes agarran y por ejemplo le ponen aquí la radiografía y yo le digo al que está al fondo: ¿qué ves aquí?, no lo va a poder interpretar, porque necesita ver detalles que no se ven a una distancia mayor a 30 centímetros. Bueno, anatomía y topografía. Bueno, aquí tenemos una radiografía de tórax normal. Vamos a ver algunas características que tiene una radiografía de tórax normal. Primeramente, hay varias proyecciones. La principal proyección es la postero-anterior. ¿Qué quiere decir postero-anterior? Que los rayos del aparato van a venir de la parte trasera del paciente hacia adelante, y la placa va a salir impresa en la parte delante del paciente. Entonces, por eso se llama postero-anterior. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta que es una placa postero-anterior? Porque normalmente las escápulas van a estar por fuera. Ahora, ¿qué estructuras vemos en una radiografía? Lo que acaba de salir remarcado es el omóplato o la escápula, ¿no? Que eso lo tenemos que aprender a reconocer con todas sus estructuras anatómicas. Luego tenemos las clavículas, que normalmente cuando está bien realizada la radiografía va a ser de una forma oblicua de afuera hacia adentro.
¿Qué más? El diafragma, que es el músculo más importante de la respiración. Recuerden que vamos a dividir el diafragma en dos, hemidiafragma derecho e hemidiafragma izquierdo. Y algo muy importante es que siempre el hemidiafragma derecho va a ser más alto que el izquierdo. ¿Por qué creen ustedes? Por la presencia del hígado, ¿no? Que es el órgano más grande que hay en el abdomen. Posteriormente vemos la silueta cardíaca, que la vamos a estudiar más a detalle más adelante. Y luego estas pequeñas manchas blancas que ven alrededor del corazón. Estos, ¿qué creen que es? Normalmente yo siempre le hago este tipo de preguntas a los internos. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que cuando yo atendí mi primer paciente ya de manera profesional como médico general, siempre me llegaban estas manchas. Yo me había olvidado que estas manchas blancas que se ven alrededor del corazón son normales. Eso se llama el hilio pulmonar. Ustedes saben qué es el hilio, es el orificio por donde entran todo lo que es los vasos sanguíneos y los bronquios, ¿no? Hacia el interior del pulmón, y entonces se van a colorear. Un dato muy importante: el hilio izquierdo es más alto que el derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma presencia de la silueta cardíaca y porque el pulmón izquierdo es relativamente un poco más pequeño. ¿Qué más? Vamos a ver lo que es la tráquea. Fíjense aquí que hay como una imagen ovoidea de color negra que se ve justo por delante de la columna vertebral. Esa vendría a ser la tráquea. Posteriormente vemos acá otra imagen circunferencial en el diafragma izquierdo, que vendría a ser lo que es la cámara gástrica o la bulla gástrica. Normalmente en este caso se ve, digamos, la densidad radiolúcida, o sea, de color negra. ¿Por qué? Porque el estómago está vacío. Si el paciente ha ingerido alimento, esto se va a ver totalmente blanco. Pero si el estómago del paciente está vacío, se va a ver de una coloración negra. ¿Qué más vamos a ver? Estos pequeños ángulos que hay en el contacto del corazón con el diafragma, que se llaman los ángulos cardiofrénicos o cardiodiafragmáticos. Eso muy importante, tiene que haber en ambos lados. ¿Qué más tenemos que ver? Estos ángulos que son del contacto del diafragma con la parrilla costal, que forman un triángulo que se llama seno costofrénico o ángulo costodiafragmático, ¿no? Es muy importante reconocer estas estructuras, que vamos a ver patologías donde se alteran. Bueno, entonces eso es lo normal que ven en una radiografía de todas esas son las estructuras. Igual no los remarco, pero están los arcos costales que aquí los ven, ¿no? Bueno, técnica. Bueno, ¿cuáles son las directrices que tiene que tener una buena técnica? Tiene que tener estos criterios de aceptabilidad, que son rotulación de la radiografía, centralización de la radiografía, rotación, penetración, inspiración y proyección. Tiene que tener y cumplir todas estas directrices. Falta alguna de estas, no me sirve la radiografía. ¿Ya? Entonces eso tiene que tomar en cuenta. Rotulación. Más que todo, la rotulación, más que técnica radiográfica, es más que todo para nosotros como estudiantes o como médicos, como una técnica para almacenar adecuadamente la radiografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene normalmente la rotulación? Tiene que estar en el tercio superior derecho del paciente. ¿Han visto, si ustedes se han hecho una radiografía, algunos rótulos vienen acá y vienen acá? Pero por normas internacionales, el rótulo siempre tiene que estar en el extremo superior derecho del paciente. Aquí en Bolivia no he visto, pero en el exterior sí hay lo que se llaman las bibliotecas de imagenología. Son un montón de archivadores donde hay varias radiografías como para que el estudiante o el residente o el médico practique, ya sea en los hospitales. Normalmente tienen su biblioteca de imagenología y ahí guardan en los archivadores estas radiografías. Y normalmente buscan a través de la rotulación que tiene en el extremo superior derecho para facilitar. Además, en la práctica médica, la rotulación nos sirve a nosotros para identificar al paciente y ver el proceso de evolución de la patología del paciente. Por ejemplo, aquí nosotros ¿qué ponemos? Nombre, edad del paciente, la fecha que se realizó el estudio, el número de la placa,
O sea, si es placa 1 del paciente, placa 2, y eso es para ver cómo va evolucionando el paciente con respecto al tiempo. Y luego el índice cardiotorácico, que eso más que todo lo exige cardiología, pero ustedes lo tienen que sacar para detectar lo que es una cardiomegalia. ¿Qué más? Centralización de la radiografía. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay una buena centralización? Dice, siempre tiene que encontrarse en una equidistancia entre todas las estructuras anatómicas. ¿Qué quiere decir? Si en mi radiografía mi paciente tiene 2 escápulas, en la radiografía se tienen que ver las 2 y tienen que estar a la misma distancia de la placa. ¿Ya? Si mi paciente tiene columna vertebral, esta columna tiene que estar a la mitad de la radiografía y tener la misma distancia de ambas columnas a ambos lados, ¿no? O perdón, de la columna a ambos lados del emisor. Perdón. Entonces, teniendo en cuenta no olvidar estructuras importantes como los ápices pulmonares, los senos costodiafragmáticos y la cúpula diafragmática. En otras palabras, la radiografía tiene que verse los vértices, tiene que verse los senos costofrénicos, tiene que verse las escápulas y tiene que verse el diafragma. Si me sale cortada la radiografía por acá, no me sirve. ¿Por qué? Porque no estoy viendo los senos costofrénicos y puedo estar obviando patologías como un derrame pleural. Si me sale cortada del vértice para acá, o sea, no se ve de aquí para arriba la radiografía, tampoco me sirve, porque puedo estar obviando lesiones que se ven en el vértice pulmonar. Entonces, tienen que revisar eso. Ahora, ¿cómo lo podemos identificar si está bien centralizada? La forma más fácil es trazo una línea imaginaria sobre la columna vertebral y esta línea tiene que caer en la mitad de la placa radiográfica. ¿Qué más? Y tiene que haber equidistancia entre ambos lados de la línea. Tiene que haber, si hay 10 centímetros acá, tiene que haber 10 centímetros acá, en ambos lados de la línea imaginaria que hay sobre la columna vertebral. No tienen que olvidarse de los ápices o vértices pulmonares y de los senos costofrénicos. Rotación. Esto nos ayuda a identificar si el paciente si la radiografía ha sido bien tomada. ¿Por qué? Porque como estos rayos salen en perspectiva, normalmente piden que el paciente esté recto. Pero a veces por mala posición de la columna o descuido del técnico, nuestros pacientes pueden girarse al momento de sacar la radiografía. Y una placa rotada no me sirve. ¿Por qué? Porque imaginen que esta es una lesión del pulmón o del corazón. Si yo salgo rotado, me la puede esconder la lesión por la misma perspectiva. Miren, si yo lo pongo en el emisor a derecho y me roto hacia el lado derecho, ya no va a salir dentro de la radiografía la lesión. Puede quedar atrás de la sombra del corazón y no la voy a ver. Por eso es muy importante que la placa no esté rotada. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si la placa está rotada? Hacemos lo siguiente. Las apófisis espinosas de las vértebras se tienen que encontrar alineadas. Estos redonditos que ven acá son las apófisis espinosas de las vértebras de la columna lumbar, de la columna vertebral. ¿Ya? Entonces se tiene que ver estas apófisis espinosas y trazan la misma línea imaginaria que les indiqué para la centralización de la placa. Y esta línea tiene que caer sobre las apófisis espinosas. Si en algún momento esta línea no cae sobre las apófisis espinosas, como vemos en este caso, podemos decir dos cosas: o la placa está rotada, o en todo caso el paciente tiene una escoliosis de columna, que es una escoliosis, una columna torcida. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta nosotros para ver si la placa no está rotada en este caso, ¿no? Aquí las dibujamos todas y miren, si se dan cuenta, no cae sobre la apófisis espinosa. En este caso, este paciente tiene una escoliosis. Fíjense cómo está la columna, que parece el camino a los yucas, así bastante torcida. Entonces se ve. Yo, por ejemplo, tengo una escoliosis, pero aquí a nivel lumbar, y ustedes deben tener una más arriba en la cervical, tanto estar agachado estudiando. Se debe suponer que la tienen.
si es que estudian. Porque si no estudian no van a tener su columna tan rectina. Entonces, las clavículas deben encontrarse a la misma altura, clavícula que se encuentra más arriba de la otra. Otro detalle es la posición de las clavículas. Como les mencioné que tenía que estar la clavícula de manera oblicua, de afuera hacia adentro, como una S itálica. ¿Ya? Si ustedes ven que una clavícula está más arriba que la otra, esto nos indica rotación de la misma placa. Entonces no nos va a servir. Ya en este caso sí está a una altura adecuada, están a la misma altura las clavículas. Si hubiera una clavícula más alta que la otra, yo puedo decir esta placa está rotada. Penetración, ¿ya? El problema con la penetración más que todo es un pequeño error, no tanto del paciente o del médico que solicita el estudio, sino más que todo del técnico que realiza el estudio. ¿Por qué? Porque los rayos se miden en intensidad y a veces, dependiendo de la intensidad que se ha utilizado para sacar la radiografía, me va a mostrar más estructura o también puede desaparecer otras estructuras del tórax que no voy a poder estudiar. Entonces, ¿cómo yo sé que la placa está bien penetrada? Fácilmente. Nuevamente contamos las apófisis espinosas de la columna y estas se tienen que cortar 4 apófisis espinosas, pero de las vértebras torácicas, ¿ya? No de las cervicales que vienen de más arriba, sino de las torácicas. ¿Cómo me doy cuenta que son las vértebras torácicas? Porque tengo que seguir la costilla. Miren, esta es la primera, sale el arco superior de la primera costilla y se va adelante. Entonces esta es mi primera vértebra torácica, ¿ya? Y tengo que contar 4 apófisis espinosas. 1, 2, 3, 4. Lo ideal es que se cuenten de 4 a 6. Lo mejor, solo 4 apófisis espinosas. Si se ven todas las apófisis espinosas en la columna, eso nosotros lo decimos que es una placa muy penetrada, ¿ya? O si se ve menos, como en el caso de acá, que es una placa poco penetrada o blanda. Ahora miren qué diferencia hay de esta radiografía que está bien penetrada con una que está muy poco penetrada. Miren, solo cuento 2 apófisis espinosas, pero ¿qué diferencia hay en el campo pulmonar? Aquí yo veo la trama broncovascular, pero aquí la veo más blanca y la veo más nítida todavía. Entonces el problema con una placa muy poco penetrada es que toda la radiografía se va a ver más blanca, ¿ya? Y no vamos a poder ver estructuras. Por ejemplo, esto es lo que pasa normalmente en la mayoría de los estudios donde te hacen la radiografía, te la mandan así y vos directamente ves un montón de manchas blancas acá y decís, pucha, este paciente está con neumonía y tu paciente está a 0 kilómetros, no tiene absolutamente ningún síntoma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué me sale blanco el campo pulmonar? ¿O me salen manchas blancas en el pulmón? ¿Por qué? Porque la placa no fue penetrada adecuadamente. Ya, como en este caso de acá, que sí se pueden ver las estructuras de manera adecuada y aquí se ve muy blanco. Ahora, ¿qué pasa si está muy penetrada? Miren lo que pasa con el campo pulmonar. Aquí, ¿cuántas apófisis espinosas se cuentan? 5. Y miren cómo se dibuja toda la columna vertebral y el corazón está casi totalmente desaparecido. No se ven los hilios pulmonares y este pulmón se ve totalmente negro, ¿ya? Me acuerdo que yo esta radiografía se la mostré a un interno y me dijo que esto era un neumotórax bilateral. ¿Por qué? Porque lo veía todo negro. Y yo en parte no lo culpé. ¿Por qué? Porque la placa estaba mal hecha. Si una placa está mal hecha, vos vas a interpretar mal la patología del paciente. Entonces, por eso son esas exigencias que no creo que es la primera vez que escuchan estas exigencias, porque me imagino que todos los docentes de senior le dicen las directrices, ¿ya? Entonces, a mí me la enseñaron así. Entonces, es por eso que se piden estas directrices, ¿ya? Miren, comparen esto con la anterior. Negro se ve totalmente. Entonces uno tranquilamente puede decir que es un neumotórax bilateral. ¿Por qué? No veo trama broncovascular, está lleno de aire y pareciera que ha desaparecido el corazón, lo está apretando.
Se puede inventar un montón de cosas el colega ahí mirando esta placa mal hecha, ¿no? De mala calidad. Además, a veces cuando se ve toda la columna y ya no se ve el corazón, a esta placa también le dicen algunos el signo de la columna desnuda. ¿Por qué? Porque no se ve el corazón y solo se ve la columna vertebral. Entonces, esto nos va a indicar de que es una placa muy penetrada, ¿ya? Ahora, ¿en qué caso yo podría pedir una placa bien penetrada? Si se han dado cuenta. ¿En qué tipo de patología yo pediría una placa? Le diría al que está haciendo las rayos X, por favor, me la penetra lo más que pueda la radiografía de tórax. Ya una escoliosis, pero algo mucho más de emergencia. Una fractura costal, una fractura de vértebra. ¿Por qué? Porque me va a permitir quitar todo el pulmón, quitar todo el corazón y los vasos sanguíneos para poder ver bien las estructuras óseas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo le puedo decir al técnico, mire, radiografía de tórax PA con penetración intensa. ¿Para qué? Para que cuando le llegue diga, ya le voy a tirar con todos los rayos posibles. ¿Para qué? Para que el doctor seguro está buscando una fractura costal, está buscando una fractura de vértebra. Como les digo, ya actualmente la radiografía no se hace ese tipo de proyecciones, pero cuando trabajamos en provincia o en algún hospital de provincia donde no hay tomografía o tomógrafo, es muy importante saber estos detalles. Inspiración. En las placas radiográficas posterior-anterior necesitamos que la placa esté bien inspirada. ¿Por qué? Porque normalmente la posición de las costillas siempre van a ser así, entrecerradas y hacia abajo. Y entonces las costillas, al estar cerradas, no nos permite ver muchas lesiones del pulmón e imagen, a veces ni la silueta cardíaca. Pero si hacemos una inspiración correcta, estas costillas se van a abrir y me van a permitir ver más estructuras que puede haber en el parénquima pulmonar. Entonces, es por eso que yo siempre tengo que ver si la placa está bien inspirada, sobre todo si es proyección posterior-anterior. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos que contar los arcos costales anteriores y los arcos costales posteriores. Pero ustedes me dirán, doctor, ¿acaso hay costillas adelante y costillas atrás? No, así las mencionamos. ¿Por qué? Porque como las costillas son estructuras óseas oblicuas que van de atrás hacia adelante, produce sombra y pareciera que fueran costillas adelante y costillas atrás, pero realmente es la misma costilla. Ahora se la vamos a dibujar. Miren, entonces tenemos que contar las anteriores. Fíjense, aquí se ven las anteriores. Si seguimos la primera costilla, miren, y sube, baja y da la sombra ahí. Entonces lo mismo al otro lado, sube, baja y se va anterior, ahí está la sombra. Entonces esta es la sombra de la primera costilla, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. Entonces, para ver si esta placa está bien inspirada, la sombra de la sexta costilla anterior tiene que coincidir con el ángulo cardiofrénico. ¿Ya? La sexta anterior tiene que coincidir con este ángulo, que es el ángulo cardiofrénico, para saber si está bien inspirada. ¿Qué otro detalle? Las posteriores, que vendrían a ser las sombras posteriores, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Pero aquí faltan las sombras de las otras dos primeras que no salieron en la radiografía. Y el décimo arco costal posterior tiene que chocar con el ángulo costofrénico. Entonces, para saber si está bien inspirada la radiografía, sexta anterior, ángulo cardiofrénico, décima posterior, ángulo costofrénico. Y otro detalle más, las escápulas. La escápula tiene una forma de triángulo. Normalmente en reposo la escápula tendría que estar acá, un triángulo en este lado, pero como hacemos que inspire forzadamente el paciente, la escápula se proyecta hacia afuera y queda fuera de los campos pulmonares.
¿Para qué hacemos esto? Porque si estuviera aquí en reposo me va a salir una mancha blanca grande y no voy a poder ver bien las lesiones que hay en el campo pulmonar. Entonces esos son los datos que ustedes tienen que tomar en cuenta para saber si la placa está bien inspirada. El sexto arco costal anterior, ángulo cardiofrénico. Décimo arco costal posterior, ángulo costofrénico. Y las escápulas por fuera de los campos pulmonares. Entonces ustedes dicen, esta es una placa bien inspirada y es una placa postero-anterior. La radiografía lateral actualmente igual está perdiendo mucho uso, pero igual nos sirve para identificar muchas estructuras. Aquí tenemos la columna vertebral, tenemos acá lo que es el callado de la aorta, tenemos la silueta cardíaca. Este espacio de acá vendría a ser el mediastino anterior, el mediastino medio, ya el mediastino superior. Un dato importante con respecto a la columna vertebral, fíjense cómo es la columna vertebral desde arriba hacia abajo, en la proyección lateral. Normalmente es blanca y después se va oscureciendo y poniéndose más nítida mientras va descendiendo. Ahora, si ustedes ven que aquí, a este nivel de la columna vertebral, se ve muy blanca o no se logra ver la columna vertebral, significa que hay una lesión pulmonar a este nivel. Entonces eso tienen que tomar muy en cuenta. Este triangulito de acá, ¿qué vendría a ser? El ángulo costofrénico del lado izquierdo en este caso, ¿no? Y este es el ángulo cardiofrénico de la parte anterior. Ahora, ¿qué diferencia ven en esta radiografía en comparación a las anteriores? ¿Alguien me puede decir? No, no son las escápulas. ¿Qué tienen las clavículas? Exactamente, fíjense, las clavículas están rectas. Pero no es que el paciente no haya inspirado, porque si no haya inspirado, las escápulas tendrían que estar adentro, están afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una proyección especial que se llama lordótica o apicograma, o también le dicen descentrada de vértice. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que tenemos una lesión en vértice pulmonar, pero este huesito llamado clavícula se pasa entre medio y no me deja ver. Entonces yo le digo al técnico, quiero una radiografía de tórax lordótica o de apicograma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el técnico? Lo va a sentar al paciente y lo va a inclinar hacia atrás y le va a disparar de manera oblicua. ¿Para qué? Para que estas clavículas queden hacia arriba y me permita ver bien el vértice. Ya normalmente la pedimos cuando hay tumores en ápice pulmonar, hay cavitaciones en ápice pulmonar que nos hace dudar. Entonces podemos pedir esta placa de apicograma lordótica o también llamada descentrada de vértice. Entonces, como les mencioné, es para ver eso. Esta es otra placa bastante útil, que es la placa de radiografía en posición de laurel, que me imagino que, me acuerdo que en tercer año me la enseñaron porque esta era parte de la instrucción. Si se dan cuenta, esta nos sirve para diferenciar si es una neumonía o un derrame pleural. A veces se borra el seno costofrénico, pero no sabemos si es neumonía o derrame pleural. Y estamos en provincia y no tenemos para pedir una tomografía. Entonces, esta posición se la pide aprovechando la física de los líquidos. Normalmente los líquidos van a tomar la forma de su continente, o el contenido toma la forma de su continente. Entonces, si ustedes inclinan la botella, el agua de la botella también va a cambiar de orientación. Lo mismo pasa en un derrame pleural con esta radiografía. Yo le digo al paciente, al técnico, haga una radiografía de laurel de cúbito lateral derecho. Entonces lo va a echar de cúbito lateral derecho y le va a disparar los rayos. Y si se mueve la mancha que vieron acá abajo y forma un nivel, entonces es un derrame pleural. Si la mancha queda exactamente igual como la vieron al comienzo, entonces es una neumonía, una masa o un objeto sólido. Entonces, para eso nos sirve la radiografía en posición de laurel. Bien, entonces
Eso es con respecto a la técnica radiográfica, ¿no? Ahora vamos a las densidades, cómo identificar cada una de las imágenes que vamos a ver en la radiografía. Hay un mnemotecno que lo usan todos los docentes, hay varios, este es el más fácil, que es el famoso OLA, que nos divide, digamos, los tipos de densidades que van a ver de afuera hacia adentro. Primero está la densidad oleosa, que corresponde al tejido celular subcutáneo. La densidad ósea, que corresponde a los huesos y la caja torácica, o a los metales si tuviera metales el paciente. Líquida, que es la silueta cardíaca y grandes vasos sanguíneos. Y la densidad aire o aérea, que nos mostraría los campos pulmonares. Entonces vemos la radiografía y empezamos a ver lo que sería la densidad oleosa, que vendría a ser esta imagen tenue de color blanquecina que vemos fuera de la caja torácica, ¿ya? Normalmente vamos a usar dos términos: imagen radiopaca, cuando la luz del rayo no puede atravesar un objeto y la radiografía va a ser de color blanco, y radiolúcido, cuando los rayos atraviesan el objeto o la estructura anatómica y se va a ver de color negro en la radiografía. Entonces, radio opaco blanco, radio lúcido negro, ¿ya? Entonces la densidad oleosa en este caso vendría a ser esta imagen radiopaca tenue que está por fuera de la caja torácica. Esto vendría a decirnos el panículo adiposo o el tejido celular subcutáneo que tiene el paciente. ¿Para qué nos sirve? Para identificar muchas patologías o el estado nutricional del paciente. Hay algunos pacientes, como los pacientes con tuberculosis, casi no tienen este tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Por la desnutrición, ¿ya? ¿Para qué otra patología nos podría servir? Si aquí en la densidad oleosa me empezaran a aparecer unas manchas negras como burbujas, ¿en qué voy a pensar? Un enfisema subcutáneo que se puede ver en varias patologías como traumas de tórax o patologías infecciosas como ¿qué? Una fascitis necrotizante que normalmente se produce por anaerobios y estos empiezan a producir aire a ese nivel, gases, entonces se va a ver ahí. Luego está la densidad oleosa, que es la caja torácica. Fíjense, aquí podemos ver las estructuras de los huesos. Normalmente los huesos siempre van a ser un poco más blancos en el periósteo, y en el endostio va a ser un poco más tenue. Entonces, esa es la densidad ósea o hueso, como dicen algunos. Luego está la densidad líquida, que vemos la silueta cardíaca y los grandes vasos sanguíneos. Y también vemos lo que vendría a ser el hilio pulmonar, estas manchas de acá. Recuerden que el hilio pulmonar entra en los vasos sanguíneos al pulmón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen dentro los vasos sanguíneos? ¿Qué llevan en su interior los vasos sanguíneos? Sangre. Y la sangre es líquida. Entonces, cuando pasa el rayo, va a producir esta imagen de color blanco. Ahora, tenemos que ver, aparte del hilio, fíjense, que del hilio sale así como unas telarañitas bien delgaditas, como si fuera una malla o una red de pescado, que salen desde el hilio y se abren como abanico hasta el último extremo del pulmón. ¿Las pueden ver esa línea blanca? Esa se llama trama broncovascular. Siempre tiene que estar. Si en algún momento ven que está ausente la trama broncovascular, o la placa fue mal hecha, o hay alguna patología que vamos a ver más adelante. ¿Qué más vamos a ver en la densidad líquida? La silueta cardíaca. Entonces esta silueta cardíaca tiene sus curvaturas o botones, tiene varias. Aquí vamos a mencionar 4 principales. Esta de aquí, que vendría a ser esta curvatura que se ve acá en la silueta cardíaca, el botón aórtico. En algunos pacientes es mucho más prominente, ¿no? Hace un circulito, o a veces hace como una asa de la oreja de una taza, de una tetera, ¿ya? Es más notorio en los pacientes de tipo pícnico. ¿Por qué? Por el empuje de la grasa abdominal de los órganos del tórax hacia arriba, ¿ya? Y en el caso de los leptosómicos, como tienen alto espacio, cae el corazón, caen los vasos sanguíneos y a veces se esconde, por eso no se puede ver muy bien en este caso.
Luego está esta otra curvatura de acá que vendría a ser el ventrículo izquierdo. Ya este nos sirve para ver si hay cardiomegalia. Si lo vemos muy ensanchado, vamos a pensar en una cardiomegalia. ¿Qué más? Esta curvatura de acá que baja vendría a ser la vena cava superior. Ya en pacientes que sufren de varices esofágicas, que supongamos le llegó un paciente con hematemesis, vómitos con sangre, aparte de eso tiene una cirrosis hepática y en la endoscopía vieron que hay varices esofágicas, esta vena cava superior va a estar aumentada por aumento de la presión de la vena cava superior. ¿Qué más va a haber? Esta curvatura de acá que es la aurícula derecha, que es muy importante ver en los pacientes chagásicos. Normalmente, cuando el paciente tiene Chagas y está en la fase inicial, antes de que sea una cardiomegalia franca, van a ver que la aurícula derecha va a estar aumentada de tamaño. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que el Chagas tiene bastante afinidad por la red de Purkinje del lado derecho. No se sabe exactamente por qué, pero tiene afinidad por producir primero lesiones en el lado derecho del corazón. Por eso es que normalmente en el electrocardiograma lo primero que pillan en un paciente chagásico es un bloqueo de rama derecha o un hemibloqueo de rama derecha. Bien, ahora vamos a comenzar con la parte patológica. ¿Me lograron entender, no? ¿Lo técnico? Ya, comencemos con los patológicos. Hay dos patrones importantes en la radiografía de tórax. Está el patrón alveolar y el patrón intersticial. ¿Ya? En el patrón alveolar, ¿qué quiere decir el patrón alveolar? Es una lesión donde el aire del alveolo es reemplazado por líquido. ¿Ya? Recuerden que el alveolo es la unidad anátomo-funcional del pulmón. ¿Qué tiene en su interior? Aire. ¿De qué color se ve el aire en la radiografía? Radiolúcido de color negro, ¿no? Por eso es que nosotros vemos el pulmón negro. ¿Por qué? Porque está llenito de alveolos y los alveolos tienen aire. Entonces, un patrón alveolar va a ser cuando no va a haber el aire dentro del alveolo y se va a reemplazar por cualquier tipo de líquido. Puede ser moco, puede ser sangre, puede ser pus. ¿Y los líquidos de qué color tienen? Radio opaco o de color blanco. Entonces, eso quiere decir patrón alveolar, donde el aire del alveolo es reemplazado por líquido. ¿Y cómo reconocemos el patrón alveolar? Es una imagen radio opaca con broncograma aéreo. Para los que no me entienden, es una mancha blanca con unos caminitos negros en su interior. Esos caminitos negros que van a ver dentro de la mancha blanca es el broncograma aéreo. ¿Y por qué se da esto? Si mi alveolo se llenó de líquido, ¿dónde se va a quedar el aire? En el bronquio. Y estos bronquios se van a dilatar y se van a dibujar y van a hacer contraste con el líquido del alveolo. Por eso es que dice imagen radio opaca con broncograma aéreo. O en otras palabras, una imagen blanca con caminitos negros en su interior. Ese es un patrón alveolar. Podemos decir que el patrón alveolar van a producir, pueden aparecer en patologías agudas y en patologías crónicas. Si hablamos de patologías agudas, pueden ser localizadas, o sea, en un solo pulmón, o múltiples, en varios lados del pulmón, en ambos pulmones. Si hablamos de las localizadas, vamos a hablar de neumonías, infarto pulmonar o tromboembolismo pulmonar, tuberculosis, atelectasias pulmonares o contusión pulmonar, por ejemplo, un trauma de tórax cerrado. Los que les gusta andar en moto, supongamos que se cayó, se golpeó, no hubo fractura costal, pero el paciente te llega con falta de aire, o a veces con hemoptisis, y vos le haces una radiografía y ¡pum!, te va a salir un patrón alveolar con broncograma aéreo. Y por el antecedente de trauma vas a decir, ah, ya, esto es una contusión pulmonar, porque es agudo y es localizado. Ahora, si hablamos de múltiples, vamos a pensar en tromboembolismo pulmonar, que es un coágulo en la circulación sanguínea o en una arteria bronquial del pulmón, o perdón, una vena bronquial del pulmón, que no va a dar perfusión y se va a infartar esa zona. ¿En dónde más vamos a ver? En tuberculosis, micosis pulmonares, linfoma, sarcoidosis y metástasis pulmonar. ¿Ya? Si hablamos de patologías crónicas, están las frecuentes y las raras. Las más frecuentes son la tuberculosis, estoy hablando de nuestro medio, en Gringolandia, como decimos, al revés, primero en la micosis,
Pero aquí en Bolivia, lo primero que tenemos que pensar es tuberculosis. Luego, carcinoma broncoalveolar, un cáncer, un linfoma y de último una micosis pulmonar. Yo lo pongo de último, ¿por qué? Porque que no crean, a pesar de que dan un montón de antimicóticos algunos colegas de algunas especialidades en patología pulmonar, poco es lo menos que se diagnostica en pulmón, en la parte respiratoria. ¿Ya? Entonces, por eso es de las menos frecuentes. Y la más rara están la sarcoidosis, proteinosis alveolar o las neumonitis inespecíficas, que vendrían a ser principalmente, podrían entrar ahí lo que son enfermedades autoinmunes como vasculitis, ¿cómo les podría decir? Neumonitis lúpica, neumonitis por artritis reumatoidea, que son bastante raras, se puede ver en eso. Ahora vamos a la radiografía. ¿Qué dijimos que era el patrón alveolar? Una imagen radiopaca con broncograma aéreo. Miren la flecha, cómo dibujan los broncos. ¿Ven esos caminitos negros? Estas imágenes negritas por acá. Esos son los bronquios que se han dibujado por el tratamiento aéreo. Si este patrón alveolar ocupa un gran segmento del pulmón, se llama condensación pulmonar. ¿Ya? Si es pequeñito, directamente es un patrón alveolar o un infiltrado alveolar. Pero si el infiltrado alveolar ocupa un gran segmento del pulmón, como vemos acá, se lo llama condensación pulmonar. Y como vemos aquí, es una mancha blanca con varios caminitos negros en su interior, que vendría a ser el broncograma aéreo. En este caso, aquí vemos, este es el mismo paciente. Este era su previa y esta fue su imagen con la que se estaba yendo de antes, una tuberculosis. ¿Ya? Y miren cómo la condensación es todo el pulmón y se ve un poco del broncograma aéreo. A veces la secreción es tan abundante que puede borrar el broncograma, sí, pero aún así se puede ver algunos broncogramas. Entonces, no se olviden, patrón alveolar, imagen radiopaca con broncograma aéreo. ¿Ya? Ahora el patrón intersticial, que este es un poco más difícil, que para esto tuvieron que haber leído bien histología de Ross, que nadie le tira pelota en primer año, no sé por qué. Todos los que van a hacer clínica se van a arrepentir de no haber leído histología de Ross y patología de Robin, porque todos los que van a ser internistas, neurólogos, cardiólogos, nefrólogos, todas las patologías, terapia intensivista, todo es histología y patología de Ross. Patología. Sí. Lo que van a hacer cirujanos es anatomía y algo de técnica quirúrgica que se les enseña muy bien aquí en la Gabriela. ¿Ya? Ahora los que van a ser clínicos, si no leyeron histología ni patología, van a sufrir en internado, porque incluso en imagenología, porque es donde te enseñan el intersticio del pulmón, ya, porque es microscópico, eso no se ve. Ustedes van allá al anfiteatro, diseccionan el cadáver, a ver, muéstrenme el intersticio, me la van a charlar, no se ve. ¿Ya? Pero si ustedes le hacen un cortecito, lo ponen bajo microscopio, ahí se ve el intersticio. ¿Ya? Entonces, el patrón intersticial es una lesión que se encuentra comprometiendo el intersticio. Para los que no se acuerdan qué era el intersticio, es el tejido conectivo que separa el alveolo o el saco alveolar del vaso capilar. Y este tejido conectivo es el que se encarga del intercambio gaseoso, ¿ya? De la hematosis, de que el dióxido de carbono del vaso sanguíneo pase al alveolo y el oxígeno del alveolo pase al vaso sanguíneo. Entonces ese tejido conectivo que separa esas dos estructuras es el intersticio, ¿ya? Entonces ese tejido conectivo que se llama intersticio tiene varios tipos de intersticio. Está el intersticio peribroncovascular, que ese es el intersticio que rodea al hilio pulmonar y a los bronquios principales, el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, y todo el tejido conectivo que rodea los vasos sanguíneos del hilio pulmonar. Luego está el intersticio centrolobular, que este es el intersticio que rodea a cada saco alveolar. Ese es el que está en todo el parénquima. Luego está el intersticio parenquimatoso, que es el que divide un acino pulmonar del otro o un loburilio pulmonar del otro. Y luego está el intersticio subpleural, que es el intersticio que se encuentra debajo de la pleura visceral. ¿Ya? Ahora, el patrón intersticial puede ser de dos tipos.
de tipo micronodular, como puntitos, o reticular. ¿Se acuerdan de la trama broncovascular que era como una red o como una malla que apenas se podía ver? En el patrón reticular se dibuja totalmente bien y se engrosa. Ahorita vamos a ver. Si hablamos de un patrón intersticial micronodular, lo más común en nuestro país son las granulomatosis. Entre las granulomatosis, la más común es la tuberculosis miliar, que da imágenes en semilla de pan o semilla de mijo, como dicen algunos. Luego están las neumoconiosis. Esas son las enfermedades por inhalación de partículas, ya sean orgánicas o inorgánicas. Normalmente en los trabajadores mineros se ve comúnmente aquí en Bolivia la neumoconiosis. Van a ver que se dibujan los puntitos. Sea de células pequeñas, un carcinoma de células pequeñas, un carcinoma bastante raro de pulmón, que es más común en pacientes que no tienen asociación con el tabaco. Y normalmente sea de células pequeñas, si te lo diagnostican, máximo tener 3 a 6 meses de vida desde que te lo diagnostican, siendo optimista, porque normalmente sea de células pequeñas es el cáncer más agresivo del pulmón. No hay tratamiento. ¿Ya? Luego está la micosis pulmonar y la sarcoidosis, si hablamos de patrón micronodular. Si hablamos de patrón reticular, lo más común es el edema agudo de pulmón, que viene siempre asociado, o casi siempre, con una insuficiencia cardíaca. Luego están las neumoconiosis. Hay 2 tipos de neumoconiosis, tiene 2 fases. La fase micronodular y la fase fibrótica, que ya viene a ser un patrón reticular. Luego están las neumonías virales. Estas fueron las que abundaron durante la pandemia. Era un patrón intersticial de tipo reticular. Es por eso que muchos colegas no diagnosticaban a tiempo el COVID en las fases iniciales de la enfermedad. Porque hemos visto lo que han leído de 5º, 4º año, los alumnos de infectología de 3er año, que se lo saben así, ¿ya? Saben que los primeros días las pruebas, la mayoría salen negativas. Entonces las pruebas más precoces para el diagnóstico de COVID eran radiografía y tomografía. Y a veces se veía el patrón intersticial claramente, pero lastimosamente algunos médicos de otras universidades no sabían reconocer este patrón y lo mandaban a su casa y volvía 48 horas después directo para terapia intensiva. Entonces es muy importante no olvidarse que las neumonías virales van a tener ese patrón reticular. Ya lo vamos a ver. Luego están las neumonías atípicas y el carcinoma broncoalveolar. Un dato muy importante del patrón intersticial: siempre es bilateral, es como un espejo. Si yo tengo las lesiones acá, tienen que ser exactamente igual acá. No hay eso de aquí, doctor, aquí es micronodular y aquí es alveolar, es una TB miliar de pulmón izquierdo. No existe eso. Ya tiene que ser las mismas lesiones que hay en un pulmón en el otro. Esa es la característica del patrón intersticial. Siempre es bilateral. Bien, este es un patrón intersticial de tipo reticular. Miren cómo están las líneas de la trama broncovascular. Aquí está el hilio, pero pareciera que son extensiones. Miren cómo la línea de la trama broncovascular comienza del hilio y se van hasta el final del campo pulmonar. Y es más, la trama broncovascular se engrosa y se dibuja mejor y dan una apariencia de una ala de mariposa. Este es un edema agudo del pulmón. Aparte de eso, miren cómo está la silueta cardíaca. El ventrículo izquierdo está aumentado, el callado de la aorta está más aumentado y la vena cava superior está escondida. ¿Por qué? Porque toda la presión está en el lado izquierdo del corazón. Esto produce insuficiencia cardíaca y a la larga produce edema agudo del pulmón. ¿Ya? Entonces, no solamente para diagnosticar el edema agudo del pulmón me tengo que fijar el patrón reticular. ¿Por qué? Porque si yo no me fijo el corazón, también puedo decir esto es una neumonía por COVID. Puedo decir también es una neumonía típica. Por eso es que también me tengo que fijar las otras estructuras de la radiografía. Ya en este caso, el corazón. Vi estas estructuras y vi el corazón aumentado de tamaño, con el botón aórtico aumentado, rectificación de la silueta cardíaca en el lado izquierdo, allá está en una plena insuficiencia cardíaca, esto es un edema agudo. ¿Ya? Es así.
la interpretación radiográfica. Patrón intersticial de tipo micronodular, miren cómo se hace un puntillado a ambos pulmones, ¿ya? Si un paciente te llega con pérdida de peso, fiebre, falta de aire, y ya la pérdida de peso es de más o menos 3 a 6 meses, la fiebre es de más o menos 1 a 2 meses, lo primero que pensás es una TB biliar. Pero si te viene un paciente que solamente tiene tos y falta de aire, sin fiebre, sin pérdida de peso, y te dice, soy minero, esto es una neumoconiasis. ¿Ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. También se puede ver esto en las vasculitis, que son enfermedades autoinmunes. Ya eso lo deben estar viendo en reumatología en 5º año. ¿Ya? Entonces, eso se puede ver. Atelectasia pulmonar. ¿Qué es la atelectasia pulmonar? Aquí, como dice, es el colapso del alveolo. Normalmente el alveolo es un globito. Si este alveolo se aplasta, no va a entrar aire y se va a colorear de color blanco. Entonces, hay varios tipos de atelectasia según su mecanismo. Lo voy a mencionar, esto lo van a estudiar porque me imagino que lo van a leer. ¿Ya? Está la atelectasia por reabsorción, la atelectasia pasiva, la atelectasia por compresión, la atelectasia no obstructiva o adhesiva, como le dicen algunos, y la atelectasia cicatricial o fibrótica. Ya, le voy a dar un ejemplo de cada uno. Atelectasia de reabsorción. Esta es cuando normalmente hay una masa intrínseca dentro del parénquima pulmonar y esta masa crece y obstruye la vía respiratoria. Por ejemplo, un adenocarcinoma de pulmón. Va creciendo la masa dentro del pulmón, obstruye el bronquio principal derecho y como no le entra aire, todito el pulmón se va a poner blanco y todos los alveolos van a colapsar. Ese es un ejemplo de atelectasia por reabsorción. Atelectasia pasiva es cuando la compresión del alveolo viene por fuera del pulmón. En este caso, el claro ejemplo vendría a ser un derrame pleural o un neumotórax. ¿Por qué? Porque ocurre fuera del pulmón, en el espacio pleural. El líquido se acumula, aprieta el pulmón y esos alveolos empiezan a colapsar y se colorea de color blanco. Atelectasia por compresión. Esa normalmente es por una masa, como mencionamos anteriormente. Luego está, o también entraría aquí lo que es los cuerpos extraños. ¿Ya? Cuando normalmente niños a veces están jugando con las canicas, con monedas y se las tragan, van directo al bronquio, se obstruye el bronquio. Y al obstruirse el bronquio no entra aire. Y la misma presión negativa del tórax hace colapsar todo ese segmento. Entonces va a producir una atelectasia por reabsorción. Luego está la atelectasia adhesiva. Esta es cuando el alveolo no tiene agente surfactante. Se destruye el agente surfactante. Claro ejemplo, pacientes que nacen prematuros, me imagino que en neonatología están hablando de síndrome de membrana hialina, que nacen sin agente surfactante y como nacen sin surfactante el alveolo colapsa. Otro ejemplo, típico paciente que se mete a la piscina sin saber nadar y se ahoga. Y el agua al entrar al bronquio destruye el surfactante y los alveolos empiezan a colapsar. Ya esa es la razón por la cual mueren los pacientes ahogados. No es tanto por el agua que entra, sino porque el agua arrastra el surfactante y empiezan a colapsar los alveolos. Y luego está la atelectasia cicatricial o fibrótica, que cuando hemos tenido que seguir una tuberculosis, hemos tenido una neumonía, se producen cicatrices. Y estas cicatrices al pasar del tiempo, por la misma presión del tórax, se empiezan a pelotonar, se hacen un chuño. Y al apretarse estas cicatrices, arrastran alveolo sano y se aplastan. Y producen atelectasia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocemos una atelectasia en la radiografía? Hay signos directos e indirectos. Yo ahorita voy a hacer énfasis en los indirectos, que es la forma más fácil que van a entender ustedes. Los signos directos es más para especialidad, pero lo voy a mencionar. ¿Cuáles son los signos directos? Desplazamiento cisural, pérdida de la aireación pulmonar y apelotonamiento pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los indirectos? Que me imagino de esto lo han visto en alguna visita. Pinzamiento de los espacios intercostales, retracción de la tráquea hacia el lado de la lesión,
sobre elevación del diafragma hacia el lado de la lesión o también signo de la tienda de campaña, como dicen algunos, y luego el enfisema compensatorio del pulmón opuesto. Como un pulmón está enfermo y aplastado, el otro pulmón se hiperventila y se hace más grande para tratar de cubrir la demanda de oxígeno. Eso se llama enfisema compensatorio del pulmón. Esos son los 4 criterios indirectos de acreditación. Entonces vemos una radiografía y empezamos a buscar los criterios indirectos. Una pregunta, cuando dijo que había una masa que obstruía la entrada de aire en los alveolos, que estos alveolos se colapsaban, ¿este alveolo sufre atrofia o es reversible? Es reversible. Es reversible. Se saca la masa y vuelve a su estado normal. Exactamente. Es reversible. Bien, ¿qué vemos aquí? Busquemos los signos indirectos. ¿Cuál era el primer signo? Pinzamiento intercostal. Miremos estas costillas. Aquí están bien abiertitas y bonitas. Y acá están apretadas, ¿no? Pareciera que hay algo apretado, algo que las está pinzando. Entonces tenemos el primer criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? Retracción de la tráquea hacia el lado de la lesión. ¿Dónde creen que es la lesión acá? En el lado derecho. Miren, aquí tendría que estar la tráquea. ¿Se acuerdan de esa imagen esférica que teníamos aquí arriba? No está. ¿Dónde está? Miren acá. Acá está la tráquea, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Entonces está siendo retraída la tráquea hacia ese lado. ¿Y dónde está el corazón? También lo retrae a ese lado. Hay atelectasias tan fregadas que retraen el corazón y puede producir a la larga insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos retracción de la tráquea. Tercer criterio, ¿cuál era? Sobre elevación del diafragma. Aquí no se lo ve, pero se supone que está más elevado. ¿Por qué? Porque la presión del tórax es tan grande que ya se mezcló el corazón con el diafragma y está todo apelotonado en el pulmón derecho. Y luego está el último criterio, que es enfisema compensatorio del pulmón opuesto. ¿Por qué creen que las costillas están abiertas? Porque está hiperventilando ese pulmón y está tratando de compensar al otro pulmón que está enfermo. ¿Ya? Entonces, son los 4 signos indirectos de atelectasia pulmonar. Ya vamos a acabar, nos falta mucho. Estamos con nódulo y masa. ¿Qué diferencia? Ambos son imágenes circunferenciales. Ambas son radioopacas, o sea, de color blanco. La diferencia es que el nódulo es una imagen circunferencial menor a 3 centímetros. Masa, imagen circunferencial mayor a 3 centímetros. Y si están en la parte del mediastino superior, vamos a pensar que es una de las famosas 4T. Puede ser un teratoma, puede ser un timoma, puede ser un tiroides o la T de tenido linfoma. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? ¿Qué ven ahí? ¿El nódulo o masa? ¿Por qué masa? Mide más de 3 centímetros, exactamente, ¿no? Y como está en mediastino anterior, podemos pensar en cualquiera de las 4T que hemos mencionado. Puede ser un tumor del timo, puede ser un teratoma, puede ser un linfoma o un tumor de tiroides. Pero como está muy abajo, es muy difícil que sea tiroides. Más que seguro es un linfoma o es un teratoma. Que aunque no crean, es común el teratoma. Bien. ¿Y aquí qué vemos? Nódulos, ¿no? Ven un montón de pelotitas. Y muy distinto al patrón alveolar. ¿Acaso esta mancha le entra un caminito negro al interior? No. Fíjense, no hay broncograma aéreo, no se dibuja en su interior de la mancha blanca. Entonces no es un patrón alveolar, es un nódulo. Y tiene forma circunferencial menor a 3 centímetros. Esto vendría a ser una metástasis pulmonar. Esta placa radiográfica la guardé y la puse, que era de un caso de una señora que nos entró por falta de aire, pérdida de peso, fiebre por más o menos 6 meses. Y vimos esta imagen y lo primero que pensamos era TB. ¿Ya? Le iniciamos tratamiento, no mejoraba. Todos los análisis laboratoriales, vaciloscopía, cultivo, todo negativo. Y no fue en una de esas, cuando en una de mis reteadas de la residencia me dijeron: René, pues tenemos que pillarle diagnóstico, esta señora no mejora. Era una abuela de 65 años. Y resulta
que volví a hacer el examen físico, revisé y me fijé que aquí en la región inguinal, que no la había revisado porque era mujer, por el mismo pudor de la paciente, esta vez pedí permiso, revisé en frente de sus familiares y me fijé que tenía un lunar, un neomelanocítico, pero era de una coloración violácea. Y yo le pregunté a la señora, ¿era así ese lunar? Me dijo, no, yo cuando nací mi lunar era chiquitito y cada año se va haciendo más grande. Entonces ya yo le pregunté qué es lo que le pasó, señora, porque aparte de que era violáceo, tenía como un hematoma en esa zona. ¿Y qué es lo que le pasó, señora? Y ahí me contó, mire, doctor, hace unos 8 meses, como mi hija se va a trabajar temprano y me lo deja mi nietito, me daba pena que se vayan sin desayunar. Y entonces se me ocurrió, yo siempre salgo con mi bici porque me gusta ser activa, me iba con mi bici a comprar pan, vivía acá por esta zona del Plan 3000, se iba a comprar en bici tempranito a las 6 de la mañana, la vuelta. Bueno, resulta que una de esas le vino una lluvia torrencial de esas que caen una vez cada 2 semanas o cada 2 meses, y la señora no quería dejarlo sin desayuno a su nieto. Entonces se puso un impermeable, se montó a la bici y se fue. Y en una de esas dice que cuando estaba manejando, se atascó la bici en el barro, se cayó y fue y se golpeó hasta la zona inguinal, justo sobre el neo. De ese entonces dice que empezó a crecer el lunar y se fue haciendo más grande, más grande, más grande. Me acuerdo que la llamamos aquí a la doctora de dermatología, le hicimos una biopsia, salió que era un carcinoma vasocelular y esto era su metástasis. O sea, ya estaba totalmente desahuciado, porque normalmente me imagino que los de cuarto ya están listos para el examen. ¿Cuál es más fregado, el espino celular o el vasocelular? El vasocelular, ¿cierto? Entonces ya estaba totalmente desahuciada, se había hecho el registro. Por eso la guardé. Y miren, hace estas imágenes nodulares en ambos pulmones. También a este patrón le dicen suelta de globos. ¿Por qué le dicen que es como si ustedes agarraran unos globos con ellos, los largan y se van volando? Algunos le dicen disparo de cañón, pero bueno, por los dibujos animados, no sé mi ignorancia, el cañón pues tiene una bala de este tamañote, digamos, y si te disparan a vos va a quedar un agujerote, no va a quedar dentro. Así que yo le digo patrón el disparo de escopeta, que es un poco más parecido a esto. Pero no sé por qué los imagenólogos le dicen patrón en bala de cañón. Más parece un disparo en bala de escopeta, si no, pregúntenle a Bocón. ¿Ya? Bueno, imagen en doble halo. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 halos o 2 círculos que lo rodean. Si es menor a 5 centímetros va a ser una cavitación. Si es mayor a 5 centímetros va a ser una bulla. Y si cualquiera de los dos, tanto sea la cavitación o la bulla, tienen aquí un nivel hidroaéreo, como vemos aquí, esto es líquido y esto es aire, vamos a decir que es un absceso pulmonar. Entonces tenemos otra radiografía, otro caso interesante que tuvimos ahí durante mi residencia. ¿Qué tenemos acá? Imagen circunferencial en doble halo. ¿Y cuál es el doble halo, doctor? Miren, aquí se dibuja bien la curvita, como si fuera un anillo. Por eso le dicen imagen en doble halo, es un círculo grande. ¿Esto qué vendría a ser? Una bulla, porque es mayor a 5 centímetros. Aquí que vemos. Vemos una gran bulla pulmonar, pero en su interior ¿qué hay? Un nivel hidroaéreo externo, un absceso pulmonar. Aquí ¿qué más tenemos? Tenemos cavitaciones, miren, que hay una imagen circunferencial menor a 5 y aquí tenemos otra. Son 2 cavitaciones. Este es un paciente diabético que, bueno, los diabéticos, yo siempre le digo a mis alumnos, siempre hay que considerarlos inmunodeprimidos. Por más que estén bien controladas las glicemias, no sabemos cómo está la glicosilada. Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta eso. Y normalmente este paciente, me acuerdo de que era diabético y era de los que no hacía control y le tiró una de esas borracheras con Fernet. Tomó hasta vomitar y se broncoaspiró, se tragó su vómito y fue al pulmón y produjo una neumonía por anaerobio bilateral con acceso pulmonar. A este paciente lo tuvieron que operar, le hicieron una decorticación, hicieron una neumonectomía parcial, sacaron todo este contenido.
Salió bien el paciente, bien, pero sin dos costillas porque quedó con una ventana torácica, pero salió vivo como estaba. Este es otro paciente diabético, pero este es un diabetes mellitus tipo 1, que es muy poco común verlo. Ya saben que los diabetes mellitus tipo 1 nacen y son insulino dependientes, nacen sin células beta pancreáticas. Entonces, miren, tenía 2 abscesos pulmonares, en ambos lados tenía niveles. Y este paciente era un paciente de 18 años, diabetes mellitus tipo 1. Si ustedes leen un poco de la diabetes mellitus tipo 1, de los que nacen con diabetes mellitus tipo 1, se van a dar cuenta que de nacimiento les faltan 3 aminoácidos. Se lo voy a dejar para tarea, pero uno que le falta la taurina, por eso es que estos andan siempre decaídos. Entonces, este paciente, y aparte de eso, faltan otros 2 aminoácidos, que al no ver estos aminoácidos, algunos nacen con pequeño retraso mental. Algunos pueden nacer con pequeño retraso mental o dificultad para el aprendizaje. Entonces, este paciente consumía azúcar, o sea, estaba con tratamiento y debajo de su cama nunca podíamos controlar su glicemia. Y debajo de su cama tenía una bolsa de azúcar y en las noches, en la madrugada, se ponía a comer con cuchara. Y las glicemias eran de 400 para arriba. Lastimosamente este paciente complicó con un tromboembolismo pulmonar y súbitamente se murió. Derrame pleural. Me imagino que esto es lo que más han visto en práctica. Como le digo, los internos se deben cansar porque en la sala de neumología lo que más se ve es derrame. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Un acúmulo de líquido pleural en el espacio pleural mayor a 50 ml. ¿Ya? ¿Qué tipos de derrame hay? Si en algún caso el líquido que se saca es pus, se llama enfisema pleural o piotórax. Si sacamos sangre va a ser hemotórax. Si sacamos linfa, quilotórax. Y si sacamos orina, urinotórax. Solamente yo he visto un caso de urinotórax en mi residencia. Normalmente se da en aquellos pacientes que hacen fístulas retroperitoneales a pleura, que normalmente son los que hacen abscesos renales, o pacientes que dializan, que son enfermedad renal crónica, pero es muy raro. Y me acuerdo que cuando lo funcionamos, salió cristalino el líquido pleural, tenía como unos 1000 ml, pero al momento de ponerlo en el frasco, el olor típico de la orina, amoníaco. Entonces, es muy raro ver, pero se puede encontrar. ¿Ya? Entonces, el derrame pleural, si ustedes ven que el seno costofrénico se borró, ya pueden suponer que hay 200 ml de líquido pleural en ese espacio. Si se borra el seno costofrénico, ya hay 200 ml. ¿Cuáles son los criterios radiográficos? Borramiento del seno costofrénico, o sea, el seno costofrénico desaparece totalmente. Es por eso que en los criterios que les decía para aceptar una placa, tienen que estar los senos costofrénicos, porque si no, no van a poder valorarlo. Luego, la curva parabólica de Damoiseau, que es una curva cóncava. Y luego está el desplazamiento del mediastino al lado opuesto de la lesión. En la atelectasia, ¿dónde era el desplazamiento? Hacia la lesión. En el derrame pleural es al lado opuesto. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven esa línea de Damoiseau o esa curva de Damoiseau, en vez de ser cóncava, así como un pocito, es convexa, así como que hiciera un codito. A eso nosotros le decimos derrame pleural atípico o paquipleura. En radiografía, la única forma de ver una paquipleura es cuando se hace una curva de Damoiseau invertida. Si no se ve la curva de Damoiseau invertida, se la están charlando. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta. Entonces, aquí tenemos una placa radiográfica, vemos una imagen radiopaca en pulmón derecho. Recordamos, radiopaca, una imagen blanca. Seno costofrénico lado izquierdo, hay. Lado derecho, no hay. Entonces, tenemos primer criterio: borramiento del seno costofrénico. Segundo criterio: curva parabólica de Damoiseau, miren que es cóncava, es un pocito que hace. Y en este caso no es muy copioso el derrame, pero tendría que desplazar el mediastino al lado opuesto. Ese sería el tercer criterio: borramiento de senos costofrénicos, curva parabólica de Damoiseau y desplazamiento del mediastino al lado opuesto de la lesión. ¿Qué vemos acá? Imagen radiopaca pulmón derecho. No hay seno costofrénico izquierdo, no hay seno costofrénico derecho. Entonces hay borramiento. Primer criterio:
La curva de Damásov, ¿qué pasó acá? Miren, es convexa, hace un codo, hace una jorobita, no es como la anterior, que es un pocito, que es una línea cóncava. En este caso es convexa, miren cómo hace un codo. Entonces esto es una paquipleura o derrame pleural atípico. Esto nos indica de que el derrame pleural del paciente mínimo lo tiene más de 3 meses. ¿Y eso por qué? El líquido pleural, su composición principalmente es agua, pero también tiene proteínas, ¿no es cierto? Eso en bioquímica se aprende. Bueno, entonces, cuando hay derrames patológicos, está lleno de proteínas el líquido pleural, entonces pasa lo siguiente. ¿Han hecho alguna vez gelatina de pata? ¿Han visto cómo la hacen? Ya. ¿Qué es lo que pasa con la gelatina de pata? La baten. Mientras está en movimiento el líquido, una vez de batirla y empieza a enfriar, ¿qué pasa? Se hace gelatina, se hace un coloide. Lo mismo pasa con este líquido. Como hay proteínas, estas proteínas se empiezan a precipitar con el tiempo y forman coloides y se hace una gelatina. Entonces se engrosa la pleura y produce una paquipleura. Por eso que le digo que normalmente mínimo tiene que haber pasado 3 meses para darle esa imagen. O que el derrame esté llenito de proteína para que dé de manera aguda esa imagen. Bien, la última diapositiva. Neumotórax. Neumotórax es aire en el espacio pleural. En vez de que haya líquido, hay aire. ¿Cuáles son las causas? Hay causas traumáticas y no traumáticas. Las causas traumáticas, accidentes de tránsito. La típica, están manejando en moto y se chocan. Bueno, normalmente no se chocan, los chocan. Entonces, fractura costal y puede producir un neumotórax. ¿Qué más? Trauma de tórax, ya. Parotrauma. ¿Qué es un parotrauma? Ese yo le decía el neumotórax del interno. ¿Por qué? Porque a veces cuando aquí, como estamos en un país tercermundista, pacientes llegan directos para intubación, pero no alcanzan los ventiladores de emergencia. Hay 5 ventiladores y escucha, nos llegó un sexto en la noche y es para ventilador también y no sé dónde meterlo. Entonces lo intuban al paciente y lo ponen al ventilador de carne y hueso que se alimenta con agua, con sol y con reteada de los residentes, que se llama interno de medicina. Entonces te agarran y te hacen ambucear, te enseñan a bucear, porque no podés hacer esto con fuerza. ¿Por qué? Porque metes aire a presión y podés reventar los alveolos. Por eso a yo le decía el neumotórax del interno. ¿Por qué? Porque a veces decían, pucha, estaban, qué sé yo, a las 6 de la mañana en el pase de turno y tenían que ir a hacer sus evoluciones en sala, y ellos seguían en emergencia buceando y esperando desesperadamente que llegue el relevo hasta que llegue su compañero. Ya, tomado una vez. Ya le están buceando sin darse cuenta por los nervios con fuerza y rápido. Y a veces hacen neumotórax. Por eso se dice barotrauma, un trauma por aumento de presión de aire. También puede ocurrir con el ventilador mecánico. No es muy común porque normalmente el especialista en terapia intensiva sabe cuál es la presión máxima que puede soportar un paciente. Entonces para eso hace la regulación del ventilador. Colocación de vía venosa central, a eso yo le digo el neumotórax del médico internista. ¿Por qué? Porque la vía central es muy importante, pero en la patología pulmonar lo que siempre se recomienda es el abordaje por el esternocleidomastoideo, no por la subclavia. Y la mayoría de los internistas les gusta pinchar la subclavia. ¿Por qué? Porque es más facilita encontrar la vena. Porque aquí en el esternocleidomastoideo tenés que tener bastante pericia, experiencia, colaboración del paciente y que no te toque un gordo, porque si no es cuello corto y fregar. Entonces, normalmente abordan por eso. Hay otro abordaje que es el supraclavicular, pero cuando son obesos tampoco les gusta hacerlo. El más facilito es el subclavio, entra como mantequilla. Pero un 0,5 milímetros lo metéis más abajo, pinchar pulmón y causar un neumo. También yo le digo a esa colocación de vía venosa central, hay otro que es el marcapaso. Ese es el neumotórax del cardiólogo. ¿Por qué? Porque ahora los marcapasos ya no se colocan abriendo el tórax y metiéndolo ahí. No, se hace por punción subclavia. Te meten una guía, te funcionan y te meten los electrodos, te hacen un bolsillito de piel y pum, ahí ya tenés tu marcapaso colocado. Pero lo mismo, como el abordaje subclavio,
le pueden dar a pulmón y se llevan un pulmón y hacen neumotórax. Posteriormente está la toracocentesis del neumotórax del neumólogo. ¿Por qué? Porque normalmente somos nosotros los que hacemos la toracocentesis. Y también entra el residente de cualquier especialidad clínica, porque a veces les pica las manos por hacer procedimientos y a veces no hacen una técnica correcta. Por eso en neumología siempre te enseñan a hacer cómo es la técnica correcta, cómo agarrar la jeringa, qué instrumento utilizar, pero no, otras especialidades les gusta pinchar por pinchar y pinchar mal y le dan al pulmón y producen un neumotórax. Entonces, por eso es que hay criterios para todo procedimiento. Y bueno, los no traumáticos, que estos son de libro, y hay uno que ocurrió acá. Uno que es rotura de Blebs, este ocurrió en la carrera. Aquí dice normalmente se ven los Blebs en pacientes leptosómicos. ¿Qué son los Blebs? Si ustedes leen, son pequeñas burbujitas que quedan de la etapa embrionaria en la zona pleural. Y normalmente se ven los pacientes leptosómicos, los que son de biotipo leptosómico, tienen estos Blebs, así como un rosario. Y resulta que aquí pasó un pequeño accidente, me acuerdo que fue una anécdota aquí de la carrera. Estaba entrando un docente X y le tiró una espada así en la espalda. ¿Qué hace? Pa, en la espalda a un compañero. 5 pasos más allá, se tiró al piso. Neumotórax hipertensivo. Lo llevaron al seguro y cuando vieron, era un neumotórax. Pero ¿qué pasó? Había tenido de nacimiento, y él no lo sabía, un rosario de Blebs en el pulmón. Y lastimosamente le dio una palmada muy fuerte en la espalda y reventó. También ocurre cuando juegan fútbol. Por ejemplo, a esos flaquitos, no sé por qué los ponen de delantero o de central, que a veces vienen, te tiran un codazo y ahí te pueden llevar un Bleb y te hacen un neumotórax espontáneo. Cavitaciones es lo más común. Cuando los pacientes han sanado la tuberculosis y quedan con cavitaciones pulmonares, estas por sobreinfección se pueden perforar y producir neumotórax, es lo más común aquí en Bolivia. Y luego inspiración forzada, que es en espirometría. Yo nunca he visto, pero dicen que cuando están haciendo la prueba de espirometría, los que han ido a la sala 7, que es una prueba de soplar, primero se sopla y después se inspira con fuerza. Y al momento de inspirar con fuerza puede producir que reviente un alveolo. Por eso es que normalmente cuando hacemos una espirometría, allá en neumología te piden al paciente radiografía para ver si no tiene riesgo de hacer este tipo de neumotórax. No hemos tenido, pero tampoco queremos tener. Entonces por eso que siempre tenemos que hacer. Bien, ¿cuáles son los criterios de un neumotórax? Hiperclaridad pulmonar. El pulmón se va a ver negro, radiolúcido. ¿Qué más? Ausencia de la trama broncovascular. Van a ver que la trama broncovascular se pierde, desaparece. Y luego se va a dibujar la línea del neumotórax o del muñón pulmonar, hasta donde ha colapsado el pulmón. ¿Cuántos grados de neumotórax hay? Grado 1 no pasa de la línea media clavicular. Grado 2 llega hasta la línea media clavicular. Grado 3 pasa la línea media clavicular. Y grado 4, o también llamado neumotórax hipertensivo, desplaza el mediastino al lado opuesto. Y si ya diagnosticaron un neumotórax y aparte del neumotórax hay un nivel hidroaéreo, eso es un hidroneumotórax. Bueno, este es otro paciente de los raros que nos llegan. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Hiperclaridad pulmonar. Miren, este pulmón está más negro que el de acá. Entonces tenemos el primer criterio. Luego, fíjense cómo se dibuja el pulmón. ¿Y qué vendrían a hacer esto? Cavitaciones. Esa es la causa del neumotórax de este paciente. Se reventó una cavitación y se pinchó todo el pulmón, le entró aire. Y aquí se ve la línea del neumotórax, la hiperclaridad pulmonar y miren las cavitaciones. Y ahora la trama broncovascular, ¿qué ha pasado? Miren, buscamos el hilo, seguimos las líneas como caminitos y ¡pum!, se pierden, ya no hay ninguna. Desaparecen, no es lo mismo que acá, miren. Yo agarro el hilo y sigo los caminitos blancos y llegan hasta el último extremo del pulmón. En cambio acá, agarro un hilo y se me pierden los caminitos blancos y ya no hay. Entonces, ausencia de la trama broncovascular, línea del neumotórax e hiperclaridad pulmonar. Los tres criterios de un neumotórax. Y esta línea, ¿dónde llega?
línea media clavicular, vendría a ser una neumotórax de grado 2, tirando a 3 porque ya está pasando la línea media. Ahí lo tenemos, criterio. Y este nivel no tendría que estar haciendo cotofrénico acá. Entonces, neumotórax a nivel hidroaéreo, esto es un hidroneumotórax. Y esto de aquí también era un hidroneumotórax, pero era posterior, por eso es que solamente se ve el nivel y esto parece una bulla. Ya, por eso ahí es la importancia de la tomografía, que van a hacer otras clases. Lastimosamente la radiografía solo te muestra la cara anterior. Parece que pedimos el complementario de tomografía para ver si no es un derrame posterior, un hidroneumotórax posterior, etc. Entonces aquí hemos visto un hidroneumotórax del lado izquierdo y derecho, bilaterales. Bueno, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. En otras palabras, si estudian hoy, van a tener un buen futuro. Si no estudian, su futuro no va a ser muy bueno que digamos. Entonces, échale ganas.